Listo, entonces vamos a empezar. Buenas tardes con todos. La clase del día de hoy es artritis reumatoide. Como ustedes saben, la artritis reumatoide es una de las tantas enfermedades difusas de tejido conectivo y como para que ustedes se puedan ubicar dentro de toda la reumatología y puedan decir, ya, la artritis reumatoide pertenece a este pequeño grupo, les voy a hacer una introducción pequeña para que logren ubicarse y empezamos aquí. Ay, perdón, ¿y por qué está así? Un segundito, por favor. No me está presentando todas las diapositivas. Voy a desbloquearla. Ajá, ya está. Un segundito. Esta que es importantísimo. Esta también. Esta también es importante. Y esta también. Listo. Ahora sí. Entonces, listo. Ahora sí. Ya. Listo, chicos. Para hacer una introducción aquí, vamos a ver si logro escribir aquí. Si no, por favor, van anotando, haciendo sus anotaciones aquí. Nosotros en reumatología, voy a tratar de mover esto más, deje escribir, ya. Nosotros en reumatología, para hacer el diagnóstico, nos basamos en un enfoque síndrome etiológico, como pueden ver aquí, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un paciente, lo primero que hacemos es una anamnesis exhaustiva, es decir, preguntamos de todo y además le hacemos un examen clínico completo, todo, desde el cabello hasta los pies, ¿sí? Y una vez que ubicamos todos los signos y síntomas, los agrupamos en síndromes, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, un síndrome clásico, no puedo escribir muy bien, chicos, con este lápiz y este puntero, pero un síndrome clásico es el síndrome de monoartritis, ¿ya? Que es muy conocido por ustedes, seguramente ya están teniendo sus pacientes con monoartritis en la práctica. Y ejemplo, el síndrome de monoartritis tiene como causas 7 causas. En realidad, una está tapada ahí abajo. Entonces, la primera causa es la causa infecciosa, ¿sí? Cuando ustedes tienen una monoartritis, la primera causa puede ser una infección. No puedo escribir bien, solo lo voy a nombrar porque si no demoramos. La otra causa puede ser una causa neoplásica, puede ser traumática, T de traumática, y puede ser la I de inflamatoria, inflamación, la quinta farmacológica, la sexta metabólica, ¿sí? Ahora, la séptima es la genética, que está tapada con este cuadro de paso 2. Entonces, cuando nosotros tenemos síndromes, tenemos que buscar la etiología. Y yo siempre les pido que busquen estas 7 etiologías. Siempre la hay en cualquier síndrome, porque cuando alguien les pregunta cuál es la causa de determinado síndrome, ustedes deben tener como grupo general al menos 7 respuestas. Y después, dentro de cada grupo, hay más respuestas aún. Entonces, la causa de algún síndrome es múltiple. Ahora, en reumatología, ubicamos estos síntomas y signos, en este caso musculoesqueléticos, y los vamos a ubicar como compromiso articular, ¿sí? Y como compromiso de reumatismo extraarticular, ¿sí? Entonces, cuando, ejemplo, un síntoma, en este caso una monoartritis, ejemplo, un aumento de volumen de rodilla, ¿sí? Una gonalgia, ¿cuándo es articular y cuándo es de reumatismo extraarticular? Es articular cuando el dolor es
generalizado, difuso, ¿ya? Difuso. Es articular cuando el dolor afecta el movimiento activo y pasivo. Entonces, activo y pasivo, ¿sí? Y es articular cuando hay derrame, ¿ya? Eso no hay duda. Y es dolor extraarticular, es decir, en la rodilla, las zonas extraarticulares son los tendones, las bursas, los ligamentos. Es extraarticular cuando el dolor es no difuso, sino es localizado en alguna zona. Si es en la zona medial, vamos a pensar que es una tendinitis de la pata de ganso. Ahora, en el reumatismo extraarticular, el movimiento afectado solo es el activo, es decir, cuando el paciente hace el movimiento, el dolor es en la zona. Y no hay derrame, hay ausencia de derrame, ¿sí? No hay derrame. Ahora, una vez ubicada el tipo de compromiso, si es articular, si es extraarticular, también ustedes tienen que preguntarse en ese tipo de pacientes si tiene algún compromiso sistémico, ¿sí? Entonces, generalmente las enfermedades difusas de tejido conectivo están aquí. Tienen compromiso sistémico, tienen compromiso articular y además extraarticular. Dentro de los estigmas reumáticos que ustedes deben de buscar en la parte sistémica, es que su paciente, en este caso les estoy presentando aquí, un paciente con... Cambiar de puntero. Aquí. Aquí estoy presentando una radiografía de tórax en la cual ustedes observan imágenes radiopacas algodonosas bilaterales, ¿sí? Y les comento, este paciente acude por disnea, ¿sí? La tríada que les voy a mencionar, disnea, caída de hemoglobina brusca, es decir, anemia aguda y expectoración sanguinolenta o / hemoptisis, ¿ya? Entonces, esta triada nos hace referencia a ¿qué? A una hemorragia alveolar difusa. Chicos, no se olviden, la hemorragia alveolar difusa es característica de las enfermedades reumatológicas. Tu paciente va a venir por la triada disnea, anemia aguda y hemoptisis, que bueno, en Perú la primera causa de ello pues es tuberculosis, la causa infecciosa, como hemos visto aquí. Pero dentro de las causas inflamatorias, la primera causa inflamatoria de ello son las vasculitis. En segundo lugar es el lupus eritematoso sistémico y el tercer lugar la artritis reumatoide. ¿Ya? Entonces, pero existen otras causas inflamatorias que producen hemorragia alveolar difusa. Entonces, esto es un estigma. Si ven esto, puede ser vasculitis, puede ser lupus, puede ser AE. Ahora, otro estigma que ustedes pueden encontrar es el ojo rojo. Cuando un paciente tiene ojo rojo, alerta porque puede ser una enfermedad autoinmune, ¿sí? Puede ser síndrome Zika, ¿sí? Es un síndrome que está dentro de la enfermedad de Sjögren. Puede ser vasculitis de vaso pequeño, ¿sí? Puede ser un lupus con compromiso ocular. Luego, otro estigma reumático son estas lesiones eritematoviolaceas, como pápulas violáceas, que si son puntiformes serían como petequias, ¿no? Pero estas son un poco más extensas. La púrpura también es una lesión propia de las enfermedades reumáticas, características más no patognomónicas de las enfermedades reumáticas, y se puede dar en pacientes con lupus, se puede dar con pacientes con vasculitis, síndrome antifosfolipídico, ¿sí? Básicamente. Y este otro paciente tiene livedo reticularis, ¿sí? Livedo reticularis es cuando ustedes encuentran esta imagen como en malla media violácea y a veces aparece por el frío. Sin embargo, en este tipo de pacientes, ellos se abrigan, están con estufa y esto no desaparece, ¿sí? Le presionan, tampoco desaparece. ¿Sí? Y si le presionamos y no desaparece y eso es persistente, puede ser un livedo racemoso también, que es propio en primer lugar de las vasculitis, se puede presentar en las vasculitis primarias, en el síndrome antifosfolipídico y también en el lupus. Y esta otra imagen es una imagen de una paciente que tiene fenómeno Raynaud. Fenómeno Raynaud es aquel síndrome que se caracteriza por frialdad distal
del cuerpo, frialdad distal de las zonas acras, es decir, las orejas, la lengua, el labio, las manos, los pies, ¿sí? Hemos visto fenómeno Raynaud inclusive en lengua, ¿sí? ¿En qué consiste ese fenómeno? Que inicialmente hay vasoconstricción, ¿sí? La piel se torna algo blanquecina como esto y algo asimétrico. Luego de esa vasoconstricción severa se vuelve algo cianótico como este dedito y luego hay vasodilatación y se vuelve eritematoso. Entonces, las fases son fase pálida, fase violácea y fase eritematosa de vasodilatación. Y se activa generalmente en el frío. Este fenómeno aparece en muchas enfermedades difusas de tejido conectivo. Entonces, cuando vean fenómeno Raynaud, alertas, por favor, porque puede tratarse de una enfermedad difusa de tejido conectivo. Y esta otra imagen, si ustedes se dan cuenta, ese aumento de volumen de las metacarpofalángicas, de las interfalángicas proximales, aquí de la muñeca, es muy evidente. Las poliartritis también son características de enfermedades autoinmunes idiopáticas, aunque la poliartritis, si yo les pregunto, síndrome de poliartritis, que lo hicieron el primer día de su clase de cursillo, el síndrome de poliartritis tiene 7 causas: causa infecciosa, causa neoplásica, traumática. En la traumática no tanto poli, salvo sea politraumatizado, inflamatoria, farmacológica, metabólica, y la otra es congénita, ¿sí? Entonces, sigamos. Aquí, entonces, cuando ustedes te pregunten, ¿este paciente tiene compromiso sistémico? Verifiquen, ¿no? En la parte renal probablemente hay que descartar si tiene tu paciente glomerulonefritis, es decir, un examen de orina patológico. Clínicamente pueden encontrarle edema en miembros inferiores, edema de párpados o anasarca, orina espumosa, orina hematúrica, ¿sí? Entonces, y el examen de orina, leucocitosis, eritrocitos más de 100, hematuria microscópica o macroscópica, macroscópica más de 100, de eritrocitos, microscópica menos de 100, cilindros granulosos hemáticos, eso es la glomerulonefritis. Ahora, en el pulmón lo que pueden encontrar es derrame pleural, enfermedad pulmonar intersticial también, el PIT, en la piel el rash, la púrpura, como ven aquí, en la parte muscular, debilidad muscular, que lo van a ver en el tema de dermatomiositis y polimiositis, manifestaciones generales como fiebre, fatiga, ¿sí? Y ustedes dirán, doctora, nosotros siempre hemos visto que la fiebre y fatiga, la baja de peso, que son manifestaciones generales, fiebre, fatiga, baja de peso, los síntomas constitucionales que nosotros llamamos, se presenta generalmente en las neoplasias o en las infecciones. Pero por ahí recuerden, chicos, también la fiebre, la fatiga, la baja de peso se da en enfermedades reumatológicas, y de ese grupo de más de 100 enfermedades, el grupo que da más síntomas generales y constitucionales es la vasculitis. ¿Ya? En su caso clínico, cuando le pongan fiebre, fatiga, baja de peso, probablemente sea una vasculitis. O si le ponen fiebre, baja de peso, fatiga y otras características propias del lupus, puede ser lupus también, ya que es lo más frecuente. Y en el área vascular, ya les mencionamos el fenómeno Raynaud, y el otro problema que encontramos en los pacientes es hipertensión pulmonar. Ahora, el grupo de la CDTC, por favor, en un cuaderno, en una notita, apunten. El grupo de las enfermedades difusas de tejido conectivo son: básico, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica, las miopatías inflamatorias y las artritis indiferenciadas. Son 6 enfermedades en este grupo. Y estas 6 enfermedades se caracterizan, que ahora lo vamos a marcar aquí, ¿sí? Pero quiero que tengan una nota porque aquí yo no puedo apuntar del todo bien, pero necesito que ustedes sí lo hagan, ¿ya? Entonces, mencionamos ya los 6, acá son 6, y en el otro grupo también son 6. En el otro grupo, este grupo lo llamamos patrón cero positivo. ¿Por qué lo llamamos patrón cero positivo? Porque tienen el factor reumatoide positivo, ¿ya? Es por ello que lo llamamos a este grupo
seropositivo porque todas las 6 enfermedades que acabo de mencionar, todas pueden tener en alguna frecuencia, unas más que otras, el factor reumatoide positivo. ¿Ya? Es decir, que el factor reumatoide no es exclusivo de la artritis reumatoide. Ahora, el patrón cero negativo es justamente porque tienen la FR negativa, entonces factor reumatoide negativo. En este grupo, ¿quiénes están? Está la espondilitis anquilosante, la artritis psoriática, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, a la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, que ustedes no ven esa parte en gastroenterología, ¿sí? La artritis psoriásica, la artritis ligada a enfermedades inflamatorias y las artritis reactivas, ¿sí? Aparte de la espondilitis anquilosante. Y la otra que es la espondiloartritis indiferenciada, ¿ya? Todas ellas tienen factor reumatoide negativo. Ahora, ¿cuáles son las diferencias clínicas? En este grupo, todas las CDTC son poliarticulares, es decir, mayor o igual a, no puedo escribir chicos, por eso les pido que escriban ustedes, mayor o igual a 5 articulaciones. Son poliarticulares. En el patrón cero negativo son oligoarticulares, toma 2 y 4 articulaciones, ¿sí? Ahora, en el patrón cero positivo es simétrico, es decir, lado derecho del cuerpo, lado izquierdo, ¿sí? En el patrón cero negativo es asimétrico, ¿sí? De un lado sí, de un lado no, es asimétrico. Ahora, en el patrón cero positivo el compromiso es sistémico, todos los órganos se pueden dañar. En cambio, en el patrón cero negativo, solo por lo general el ojo y lo que es la piel y las mucosas. El fenómeno Raynaud está presente en el patrón cero positivo y el Raynaud no está presente en el patrón cero negativo. La sobreposición, la enfermedad que se sobrepone más frecuentemente es el síndrome de Sjögren, pero puede sobreponerse, como lo hemos visto en las prácticas, AR con vasculitis, AR con lupus, AR con Sjögren, AR con esclerosis sistémica, esclerosis con miopatía, esclerosis con AR y AR con dermatomiositis. Se puede superponer todo. ¿En qué enfermedad se produce eso? En el patrón cero positivo, más no en el patrón cero negativo. ¿En qué enfermedades hay entesitis? En el patrón cero negativo. Entesitis no hay en las EDTC. Dactilitis tampoco hay en las EDTC, más sí es en el cero negativo. El patrón cero positivo, todas las enfermedades de la CDTC, es más frecuente en mujeres que en varones. ¿Sí? Es más frecuente de mujeres. Y el patrón cero negativo es más frecuente en varones. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, el ANA, que es un anticuerpo antinuclear, ¿sí? Que tiene diferentes especificidades, ¿sí? Y en realidad el ANA es positivo también en el patrón cero positivo, más no en el cero negativo. Ahora, el HLA-DR4 es un marcador inmunológico del cero positivo, ¿sí? El cero negativo no. Y el marcador inmunológico del cero negativo más bien es el HLA-B25, aquí. Y aquí es negativo, ¿ya? Ahora, otro dato importantísimo que ustedes tienen que saber en reumatología es que todos los síndromes reumatológicos pueden tener grandes imitadores, los mimicker. Ahí tenemos las neoplasias y dentro de las neoplasias, ahí básicamente las neoplasias hematológicas, también las infecciones y dentro de las infecciones, las que son gran imitadoras, es la hepatitis B, no lo olviden, hepatitis B, hepatitis C, VIH y tuberculosis, incluyendo la brucela también. ¿Ya? Entonces lo van a apuntar aquí. Cristales, el depósito de ácido úrico y el pirofosfato dicálcico en las articulaciones también son grandes imitadoras, pueden simular como si fuera una artritis reumatoide o una artritis infecciosa también, pero no lo son, sino son depósito de cristales.
Hay drogas que producen enfermedades inmunológicas, por ejemplo, los anti-TNF, que son drogas que a veces utilizamos como biológico en la artritis reumatoide, pueden generar un lupus-like, es decir, un lupus inducido por drogas, ¿sí? Que su marcador es el antiestona. Entonces, también algunas drogas pueden generar algunas enfermedades que pueden imitar a las enfermedades reumatológicas. Y otros, aquí tenemos a la tromboembolia pulmonar y a la endocarditis bacteriana. Por favor, ahí coloquen endocarditis bacteriana, que también puede ser una gran imitadora. Ahora, en este trayecto del diagnóstico de tu paciente, tanto en la evolución como al inicio, ustedes sí o sí es importantísimo que le hagan seguimiento, ¿sí? Tengo muchos pacientes que inicialmente han catalogado, ejemplo, para lupus, ¿sí? Pero en la evolución se agregó dermatomiositis, ¿ya? O fueron diagnosticados de AR y en la evolución, además de la AR, tuvieron lupus, ¿no? O viceversa, empezó como AR, ¿no? Pero finalmente en el tiempo hizo en realidad compromiso cutáneo, renal, y al ser AR, pues tiene que tener FR positivo, factor reumatoide positivo, también poliartritis, ¿sí? Pero en la evolución, como hizo úlceras orales o el compromiso renal, se le pidió el antiesmina, el anti-DNA DS y también tuvo positivo, entonces hizo un lupus. Entonces, el seguimiento es muy importante. ¿Sí, chicos? Entonces, pasamos a otro capítulo que es compromiso articular. Dentro del compromiso articular, si nosotros vemos que el compromiso articular de nuestro paciente es monoarticular, llamamos que es monoartritis. Si compromete de 2 a 4 articulaciones, toma 2 y 4, ¿sí? Como las 24 horas del día, es oligoarticular, y más de 4, es decir, mayor o igual a 5, es poliarticular. Eso es de acuerdo al número de articulaciones afectadas, y eso es importante porque hay enfermedades solo monoarticulares, hay enfermedades solo oligoarticulares y hay enfermedades poliarticulares. Por ejemplo, poliarticular son del patrón cero positivo, generalmente poli. Oligoarticular son generalmente los del patrón cero negativo. Ahora, de acuerdo al tiempo de enfermedad, el punto de corte para reumatología, si es menos de 6 semanas, es agudo, ¿sí? Pero si es más de 6 semanas, es crónico, ¿ya? Distribución de compromiso articular, si es simétrico, si es asimétrico, y patrón de compromiso, si es que es aditivo, si es que es intermitente, es importante saber. Ahora, aquí en las imágenes vemos la simetría. Es importante saber simetría en todo el cuerpo. Generalmente lo tomamos cada articulación por articulación, pero si ustedes se dan cuenta, en la mano son demasiadas articulaciones. ¿Cómo se mediría la simetría? En la mano no es una simetría absoluta, como lo hacemos en la rodilla, en los tobillos, ¿no? Compromiso derecho-izquierdo, porque en la mano hay muchas articulaciones del mismo grupo, por ejemplo, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales e interfalángicas distales. Ahora, en la mano, para nosotros ver simetría, basta que haya un compromiso de una metacarpofalángica, perdón, metacarpofalángica, cualquiera de ellas, más cualquiera de ellas del lado contralateral. Y ya es simétrico. No es una simetría absoluta, sino es una simetría relativa. Y lo mismo con las interfalángicas proximales y las interfalángicas distales. Ahora, este cuadrito de acá para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque acá denota algunos estigmas o características propias de ciertas enfermedades. Por ejemplo, la artritis reumatoide compromete muñecas, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, pero sí respeta, y esto es importantísimo para su diagnóstico diferencial, las interfalángicas distales. Ahora, en una artrosis, la artrosis compromete interfalángicas proximales, interfalángicas distales. La primera carpo metacarpiana también lo compromete, pero respeta metacarpofalángica, ¿sí? Ahora, en la otra
Un segundito, por favor. En la otra enfermedad, que es la artritis psoriásica, ahí tiene un compromiso especial porque se da artritis en línea, compromiso de 3 articulaciones en línea, es decir, compromete la metacarpofalángica, la interfalángica proximal y la interfalángica distal, produciendo un, un signo que nosotros lo llamamos el dedo en salchicha, ¿ya? El dedo en salchicha es característico de la artritis psoriásica, en realidad, es donde más vemos dedos en salchicha, ¿sí? Que son dedos totalmente edematizados. Sin embargo, el dedo en salchicha es característico de todas las espondiloartropatías seronegativas. Y las espondiloartropatías seronegativas se caracterizan además de tener las interfalángicas distales comprometidas, igual como si fuera una artrosis, similar. Pero este compromiso distal es mayor que las metacarpofalángicas y su tipo de presentación es asimétrico, ¿sí? Estos son características propias de cada enfermedad. Y otro cuadro importante que tengo que mencionarle es que el ANA y el factor reumatoide no son anticuerpos específicos, ¿sí? Para ciertas, no son específicos, pero sí son sensibles. ¿Qué quiere decir? Nos sirve para agrupar un cierto grupo de enfermedades que tienen las mismas características o características similares para poderles hacer el estudio, pero no es específico, pero sí nos sirve para agruparlos, ¿sí? Ahora, aquí les he puesto los anticuerpos que nosotros utilizamos en ciertas enfermedades, ¿sí? En el caso de artritis reumatoide, tenemos 2 anticuerpos que nos son útiles para hacer el diagnóstico. Entonces, aquí voy a poner sensibilidad. Yo quiero igual que hagan, por favor, en su cuaderno de notas. Yo no lo puedo escribir muy bien, pero sí lo voy a mencionar. El anti-CCP es sensible en un 90%, ¿sí? Acá coloquen 90%. Y aquí especificidad de 98 a 99%, es bien específico. Y el factor reumatoide, aquí en la sensibilidad es 80% y en la especificidad es 90%. Es decir, si les pregunto quién es más sensible, gana el anti-CCP. ¿Quién es el más específico? Gana el anti-CCP también. Entonces, el marcador inmunológico más sensible y específico para la artritis es el anti-CCP. El factor reumatoide es sensible y es poco específico, pero nos sirve también para diagnóstico, ¿sí? Ahora, en el caso del lupus eritematoso sistémico, los marcadores más específicos que quiero que se lo aprendan son el anti-SMID y el anti-DNA de S, de doble cadena. En la esclerosis sistémica, los anticuerpos específicos, el anti-SSL70 y el anticentrómero. El anti-SSL70 para esclerosis sistémica difusa y el anticentrómero para esclerosis sistémica limitada. Para el Sjögren, el anti-RO o SCA y también el SCB o anti-LAC también son específicos para el Sjögren. Para la dermatomiositis es el MI2, para la polimiositis es el HOUL. Para enfermedad mixta de tejido conectivo es el anti-RNP. Y para el lupus inducido por drogas es el antihistón. Entonces, necesito que ustedes se aprendan todos estos anticuerpos específicos que, si bien es cierto, nos ayudan al diagnóstico, no es que hagan el diagnóstico, nos ayudan el diagnóstico. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes tus síndromes primero, tus signos y síntomas, después, bajo la sospecha de alguna de ellas, le puedes pedir, de acuerdo a tu sospecha, alguno de estos anticuerpos específicos. Y si tu caso es muy complejo, le puedes, todos estos anticuerpos específicos que estamos colocando aquí, todos forman parte del perfil ENA, ¿sí? Entonces, después de que tu paciente tenga un ANA positivo, le puedes pedir el perfil ENA completo, ¿sí? Si tu caso es muy complejo. Pero si tu caso te guía para hacer el diagnóstico de AR, solo le pides estos dos. Si tu caso tiene serostomía y seroftalmia, que es para Sjögren, solo le vas a pedir estos dos.
Entonces, algo un poco más dirigido. Otro dato importante que les tenía que mencionar es de la membrana sinovial. En la membrana sinovial tenemos básicamente que esta membrana es muy importante, sobre todo en las articulaciones diartrodiales. Solo las articulaciones diartrodiales tienen membrana sinovial, ¿sí? Otra zona donde tienen membrana sinovial son las vainas tendinosas, como lo es en el tendón de la porción larga del bíceps, y bursas como en el codo, en las rodillas, en las caderas, ¿sí? Sus tipos celulares de la membrana sinovial son dos tipos celulares. Uno que es el sinoviocito tipo A, que es el macrofágico que nos sirve para la defensa, y el sinoviocito tipo B, que es el fibroblástico que genera el fibroblasto del líquido sinovial, perdón, de la membrana sinovial. Este sinoviocito tipo B va a producir líquido sinovial, ¿sí? Que va a cumplir la función de lubricación, nutrición. Y el tipo A va a cumplir su función de defensa, ¿sí? Ahora, cuando ustedes hacen estudio de líquido sinovial, necesito que se aprendan este cuadro. Este cuadro es importantísimo para sus diagnósticos. Cuando ustedes hacen estudio de líquido sinovial, les pedimos el recuento celular de leucocitos. Si ese recuento celular de leucocitos sale menos de 200, es normal. Si es tipo mecánico tipo 1, el recuento sale de 200 a 2000. Si es tipo inflamatorio, sale entre 2000 y 50.000, que esto necesito que se lo aprendan, vamos a resaltarlo, ¿sí? Necesito que se aprendan de 2000 a 50.000 inflamatorio, más de 50.000 infeccioso, menos de 50.000 mecánico, y otro que necesito que aprendan es que menos de 200 también es normal. Teniendo estos puntos de corte, ustedes van a poder discriminar. Su caso clínico puede ser muy largo, ¿sí? Pero si en el recuento celular les ponen, tiene un recuento celular de 40.000, definitivamente es inflamatorio. Entonces, todas las causas mecánicas las eliminan, las causas infecciosas también, y solo te quedas con los diagnósticos que son inflamatorios. O si su plazo clínico de recuento celular sale 70.000, más de 50.000, definitivamente es infeccioso, ¿no? Entonces, este cuadro es importante para que ustedes puedan discriminar las enfermedades. Y obviamente cada tipo de líquido, líquido mecánico, líquido inflamatorio, líquido purulento, hemático, tienen características especiales que lo van a leer. Estas diapositivas se las voy a pasar al delegado, a la delegada, para que lo pueda compartir con ustedes. Y entrando ya a la parte molecular, que es muy importante, y esto en realidad les enseño de por vida hasta que puedan dar su examen para la especialidad, que a veces viene el factor reumatoide. Es una inmunoglobulina, ¿sí? Pero es una inmunoglobulina. En realidad el factor reumatoide tiene varios tipos. Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina E inmunoglobulina D. Tiene todas estas formas, como esta estrella, como si fuera 5 astas, uno por aquí, 2, 3, 4, 5. Puede ser esta o esta, pero la que es más frecuente es de este tipo y lo voy a resaltar, ¿ya? Y parece una estrella, el factor reumatoide es una inmunoglobulina M, ¿ya? Por lo general, ¿sí? Pero esta inmunoglobulina M se va, esa es su definición, contra la fracción cristalizable, que es esta zona de acá, ¿sí? Es una inmunoglobulina M que se adhiere a esa zona, ¿sí? Como anticuerpo, ¿sí? Entonces, el factor reumatoide es una inmunoglobulina M que va contra el factor cristalizable, el FC, de una inmunoglobulina G. Esta es una inmunoglobulina G. Entonces, la M va contra la G, para que se acuerden. Ahora sí, entramos a nuestro tema, después de hacer un introductorio muy importante, chicos. Entramos al tema de artritis reumatoide. Y aquí, chicos, lo más característico de un paciente con artritis reumatoide, y lo han estado viendo en las prácticas,
es que es un paciente con dolor muy intenso, dolor generalizado, pero básicamente de pequeñas articulaciones y el compromiso es poliarticular, ¿sí? Es eminentemente la clínica es articular. Es una enfermedad sistémica, como bien dice aquí, ¿sí? Sí, compromete otros órganos también, es cierto, pero desde un inicio siempre es eminentemente articular. ¿Cuándo se vuelve sistémico? Cuando el paciente tiene, por lo general, más de 5 años de enfermedad. Más de 5 años de enfermedad. O que esté en tratamiento y el tratamiento no sea efectivo, es decir, la artritis esté descontrolada. Como está tan descontrolada, no solo hace compromiso articular, sino también sistémico. Ahora, esta enfermedad es una enfermedad que prevalece en el mundo en un porcentaje aproximado del 1% de la población general mundial. Es más frecuente en mujeres en una proporción de 3:1. Se presenta ¿en qué edad? En mujeres jóvenes, entre los 35 años a 50 años. Y la prevalencia aumenta con la edad, cada vez va aumentando, pero conforme va aumentando la edad, la diferencia entre sexo femenino y masculino disminuye. Es decir, existe artritis reumatoide senil, en la cual en la artritis reumatoide senil, tanto la proporción como la afectación de mujeres y varones es algo similar en ambos grupos, ¿sí? Ahora, la artritis reumatoide es entonces una enfermedad netamente o predominantemente articular, obviamente es una enfermedad inflamatoria, es crónica porque el tiempo de duración es más de 6 semanas, es autoinmune, es multifactorial, ¿sí? Etiología es totalmente desconocida, pero existen teorías que ahora lo vamos a explicar, y también tiene compromiso exarticular, no solo netamente articular. Y existe una predisposición genética. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes tienen un paciente que tiene artritis reumatoide, su descendencia tiene 4 veces más riesgo de tener artritis reumatoide también que uno que no tenga ningún antecedente. Y es importante verlo, esta parte que estoy resaltando, que genera gran discapacidad funcional. Esto es importante porque si ustedes en realidad hacen el diagnóstico temprano, no vamos a llegar a esta discapacidad funcional. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, la discapacidad funcional va a desaparecer, no va a haber. Entonces, eso es nuestro objetivo y el objetivo del día de hoy es que ustedes hagan un diagnóstico temprano de artritis reumatoide. Como les manifestaba, la etiología es desconocida. Existen sí factores desencadenantes como el cigarrillo, ¿sí? Hay, por ejemplo, tengo pacientes que yo siempre les digo, por favor, su descendencia, que no fume, no consuma cigarrillo, porque probablemente tengan los genes heredados ahí, ¿no? Que se han transmitido, pero si ese paciente que tenga gen para la artritis reumatoide consume cigarrillo, ese gen se puede activar. Es un factor desencadenante. Y no solo desencadenante, es un factor que evita también que la artritis reumatoide se inactive. Tengo pacientes que les tengo que prohibir que fumen porque la artritis reumatoide no se inactiva, estamos con metotrexato, leflunomida, biológicos, y no se inactiva porque justamente no han dejado de fumar. Entonces, dejar el cigarrillo es muy importante. Otro factor desencadenante es que tengan el marcador el HLA-DR4 positivo y además tengan algunas infecciones. La que se ha demostrado en muchos estudios es la porfiromona gingivalis, que es una infección a nivel bucal. Entonces, los pacientes con artritis reumatoide tienen que pasar al odontólogo. Esto generalmente se coloniza en los dientes, al odontólogo para que tengan los dientes totalmente saludables y no pueda mantenerse la artritis reumatoide activa o desencadenarla. Entonces, en la artritis reumatoide tenemos una alteración en la sinovia, si ustedes se dan cuenta aquí. La sinovia está proliferativa, hay varias capas. La sinovia debería tener sus sinoviocitos tipo 1 y tipo 2, que ahí lo ven en amarillo y en rosadito. Sin embargo, aquí hay proliferación sinovial.
En esta proliferación sinovial, este es un esquema en realidad, pero esta proliferación, dentro de esta proliferación, existen los osteoclastos, que lo ven aquí, ¿sí? Existen los fibroblastos, existe el macrófago, está el linfocito T, está la célula plasmática, el linfocito B y las células que generan mucha inflamación. Todas ellas generan mucha inflamación. Entonces, pero aquí hay algo que necesito que presten atención. Miren, aquí esta zona del hueso está erosionado. En la zona marginal justo es la zona del límite entre el cartílago y el hueso. Y es el lugar donde se inserta la sinovia, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven una radiografía en que la erosión es marginal en esta zona, probablemente sea una artritis reumatoide, porque esa es la característica de la artritis, que la erosión sea a este nivel marginal. ¿Por qué? Porque la sinovia, que es el panus, es rica en osteoclastos y va a dañar exactamente esa zona, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el proceso de patogenia? Existe un proceso de iniciación que en realidad puede ser un antígeno desconocido, un virus, una bacteria, generalmente el virus de Epstein-Barr, ¿sí? O la porfiromona, ejemplo, y que esta va a activar a una célula dendrítica, ¿sí? Esta célula dendrítica, presentadora de antígenos, justamente, va a activar a un linfocito T. Esta a su vez activa el linfocito B. El linfocito B madura y se transforma en una célula plasmática y las células plasmáticas tienen como característica de formar inmunoglobulinas o anticuerpos. Y dentro de esos anticuerpos está la inmunoglobulina M. ¿Qué es la inmunoglobulina M? El factor reumatoide. ¿Sí? Y también va a haber por otra vía, ¿sí? ¿Sí? Al ingresar al cuerpo un antígeno desconocido, también hay un aumento de las proteínas del complemento en el suero, ¿sí? Y va a activarse el sistema de complemento con un aumento de la C5A. Y esto va a producir un ciclo en la cual se va a aumentar la interleuquina 1, ¿sí? Porque la interleuquina 1 se activa por esta vía y además también el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 y la interleuquina 8 principalmente. Por otro lado, la célula dendrítica también va a estar en contacto con el monocito. Este monocito se va a activar, va a madurar en un macrófago. Y los macrófagos también liberan citoquinas. Y estas citoquinas inflamatorias van a activar al fibroblasto, a los condrocitos y a los osteoclastos. El osteoclasto, por su parte, va a hacer erosiones por la vía de RAN ligando, que es una molécula, y la vía de los condrocitos y de los fibroblastos van a hacer que se activen las colagenasas y las metaloproteasas, y en este caso de los osteoclastos, colagenasas y catepsina, que van a generar erosiones, inflamación y destrucción en el hueso. Y eso es el resumen. Entonces, en cuanto a la evolución de la enfermedad, existe una predisposición genética en los pacientes con artritis reumatoide. Hay genes ligados al HLA y hay genes no ligados al HLA, como que los mencionan más porque son los más frecuentes, que es el PTPN22 y el STAT4. ¿Sí? Ahora, existen factores predisponentes, como lo hemos mencionado, el tabaco, la cafeína, obesidad, estatinas no han sido demostradas, pero se sugiere que no consuman mucho café, no sean obesos, no consuman muchas estatinas en este tipo de pacientes. Y existen factores protectores como la dieta mediterránea y los antioxidantes. Entonces, en pacientes que tienen factores de riesgo, les sugerimos que tengan una dieta mediterránea y también les sugerimos que consuman alimentos que contengan más antioxidantes y por supuesto les prohibimos que consuman el alcohol y bueno, estrógenos artificiales. Ahora, esto es el riesgo genético. En la fase preclínica, porque existe una fase preclínica,
que puede durar de 10 a 14 años, existe una pérdida de la tolerancia en el cuerpo, ¿sí? Tolerancia inmune. En esa etapa va a liberarse factor reumatoide y también, y lo más importante, el anti-CCP. El anti-CCP se puede encontrar hasta 14 años antes de la fase clínica. ¿Ya? Entonces, es un buen marcador para la detección temprana de artritis reumatoide. Y en la fase subclínica, ¿sí? En realidad solo se encuentra fatiga, ¿sí? Aumento de los reactantes de fase aguda, aumento del BCR-BCG y aumento de las citoquinas, básicamente interleuquina 1 e interleuquina 6. Y en la fase clínica va a haber dolor y sinovitis, que es la inflamación de la articulación. Aquí les muestro la protagonista de las erosiones. Esta es un osteoclasto con su borde en cepillo que se va a adherir al hueso y posteriormente por el centro va a liberar unas enzimas para degradar el hueso y generar lo que son las erosiones que son características de la artritis reumatoide. Esas erosiones, a mayor erosiones, mayor deformidad. Entonces, aquí vemos que la destrucción ósea se va a deber básicamente a la activación de ciertas citoquinas como la interleuquina 1, le voy a ir subrayando interleuquina 6, básicamente, factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Y la interleuquina 17 que no está en imagen, pero básicamente ello. Entonces, por un lado, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un osteoblasto. El osteoblasto tiene una molécula en su membrana que se llama RAN ligando. Este RAN ligando se va a unir a un receptor que se llama RAN, ¿sí? Entonces, RAN se une a RAN ligando y lo que va a hacer es que estos osteoblastos prematuros, jovencitos, maduren, ¿sí? Se unan y se conviertan en osteoclastos maduros, así como esto. Y estos osteoclastos maduros se van a adherir al hueso y finalmente van a generar las erosiones. ¿Sí? Entonces, es una vía que les he explicado aquí rápidamente, en realidad es muy amplia, pero esa es la esencia, para que ustedes puedan explicar la destrucción ósea en el caso de la artritis reumatoide. Vayamos ya a la clínica. Y la clínica de la artritis reumatoide es eminentemente poliarticular. Eso es lo más clásico, aunque he tenido, pero para ustedes siempre es lo más clásico, aunque he tenido pacientes con monoartritis de rodilla que finalmente han sido artritis reumatoide con un anti-CCP bastante alto. Sin embargo, para ustedes siempre va a ser lo más clásico. Generalmente el 80% de los pacientes van a tener un compromiso poliarticular, es decir, mayor o igual a 5 articulaciones comprometidas. Va a tener una evolución crónica, más de 6 semanas. Va a ser aditivo, es decir, puede empezar en las manos, se agrega en la muñeca, en el codo, los hombros, la rodilla, los pies, los tobillos. ¿Sí? Es bilateral, tanto del lado derecho del lado izquierdo del cuerpo. Es simétrico, siempre por lo general las mismas articulaciones comprometidas y genera erosiones y por consiguiente deformación. Aquí en la imagen vemos un aumento de volumen de las metacarpofalángicas. También vamos a observar, vamos a cerrar esto. Aquí. Aumento de volumen de las interfalángicas proximales, ¿sí? ¿Lo notan? Está bastante inflamado. También existen deformaciones. La deformación más frecuente en la artritis reumatoide es la desviación cubital. Si ustedes se dan cuenta, hay una atrofia de interóseos de este nivel, igual aquí, ¿sí? En esta paciente hay un aumento de volumen a nivel del codo. Esto es un nódulo reumatoideo. Y la afectación de la artritis reumatoide compromete todas las articulaciones, excepto que interfalángicas distales y la zona axial. Sí, pero hay una excepción que es la articulación atlantoaxoidea. Entonces, toda la que está en punteado rojo no compromete la artritis reumatoide. ¿Sí? El resto de las articulaciones sí.
Entonces, el mayor compromiso es de manos, por eso afecta en un 91% metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Luego siguen las muñecas, la rodilla, los hombros, los tobillos y los pies. Aquí, desviación cubital de la paciente, atrofia de interóseos y aumento de volumen de las metacarpofalángicas, el diagnóstico es AR. Aquí las deformaciones más frecuentes, desviación cubital, ¿sí? Y aquí hay una subluxación de la cabeza de las falanges proximales por debajo de las metacarpofalángicas. Y aquí es un dedo en ojal de Botonier, aquí es un dedo en martillo. Estos dos dedos, el tercer y cuarto dedo izquierdo. Esto es un dedo en Z, el dedo en Z es solo del pulgar. Aquí el halus valgo bilateral en ambos pies y inclusive pie plano. Esto es un paciente con AR ya demasiado avanzado. Ella también es una paciente con AR que ha evolucionado bastante. Aquí tiene la deformación en cuello de cisne. Aquí la rodilla izquierda inflamada, aumentada de volumen, ¿sí? Miren el receso medial aumentado, ya ni se nota como este receso. En esta rodilla derecha sí hay el receso medial y lateral, está muy bien, y en esta rodilla sí está totalmente inflamada. Deformaciones más frecuentes en la artritis, aparte de la desviación cubital, el ojal de Botonier, el cuello de cisne, que es una deformación irreversible, el dedo en Z, como pueden observar, aquí el dedo en martillo, y nótese aquí la inflamación de las metacarpofalángicas y de las interfalángicas proximales. Y como les decía, es una enfermedad sistémica que compromete otros órganos. En la parte cutánea puede haber nódulos reumatoides, como pueden observar acá en el dorso de los deditos, nódulos reumatoides, nódulos pulmonares, ¿sí? También puede generar vasculitis en piel, vasculitis, también como pie caído también, pero eso ya es una manifestación neurológica como mononeuritis múltiple. Manifestaciones oculares como el ojo seco, una queratoconjuntivitis. Manifestaciones respiratorias como el EPIT, el derrame pleural. Cardíacas como el derrame pericárdico y la presencia de nódulos reumatoides dentro del corazón. También puede presentar aortitis. En la parte gastrointestinal, vasculitis. En la parte renal, proteinuria. En la parte hematológica, anemia microcítica hipocrómica. Ahora, para hacer el diagnóstico, tenemos unos diagnósticos antiguos, ¿sí? Muy antiguos, que solo queda en la historia. Sin embargo, les tengo que explicar porque, de todas maneras, en los exámenes futuros, a veces no siempre lo hacemos los reumatólogos los exámenes, sino otros médicos. Entonces, pueden hacerles preguntas acerca de esto. Entonces, se decía antes que un paciente tendría artritis reumatoide si cumple 4 de estos 7 criterios. Uno de ellos era la rigidez, más de 1 hora de duración, artritis de 3 zonas, las zonas que ya lo hemos mencionado, de las 14 zonas mencionadas, que son las interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas, codos, rodillas, tobillos y metatarsofalángicas, al menos 3 de esas 14 zonas, porque es bilateral. Compromiso de manos, porque no hay artritis reumatoide que no comprometa manos, que sea el compromiso simétrico, ¿sí? Que haya presencia de nódulos reumatoides, pero ahora nódulo reumatoide no solo es para saber si tiene artritis reumatoide para hacer el diagnóstico, sino también nos sirve para pronóstico. Si un paciente tiene nódulo reumatoide es signo de mal pronóstico. Que tenga como marcador inmunológico el factor reumatoide positivo y que tenga alteraciones radiológicas. Dentro de ellas, ahí nos ponen, ¿no? Que tenga erosiones, descalcificaciones y todas las deformaciones que ya lo hemos visto. En realidad, actualmente no esperamos que tengan erosiones los pacientes. Basta que cumplan los criterios del 2010 publicados en ese año por Daniela Letaja, que es el actual presidente de la Liga Europea de Reumatología, que nuestro congreso ha sido hace semana y media en Barcelona, y básicamente él propuso esta forma de hacer el diagnóstico: el compromiso articular, el compromiso serológico, el compromiso de sinovitis, ¿sí? Duración de la sinovitis y el compromiso o la presencia de reactantes de fase aguda. Entonces,
El compromiso articular, ya saben que el mayor puntaje va a ser, como es una enfermedad poliarticular, la que tenga más de 10 articulaciones. Al menos una pequeña, porque la artritis reumatoide se caracteriza por presentar artritis de pequeñas articulaciones. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá hay articulaciones medianas y grandes. Son 10 formas de que sean grandes o medianas, el puntaje es 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es una forma de explicar que la artritis reumatoide es eminentemente articular, pero de pequeñas articulaciones. ¿Sí? No es necesario que se aprendan de memoria este puntaje. ¿Sí? La parte serológica. Tienen que haberle encontrado un anti-CCP o un factor reumatoide positivo. Si es título bajo, un puntaje 2, si es título alto, un puntaje 3. Que tu paciente tenga un tiempo de enfermedad menos de 6 semanas es agudo, ustedes saben, no tiene ningún puntaje. Y la artritis reumatoide es una enfermedad crónica por definición, entonces solo va a tener puntaje cuando tenga más de 6 semanas y solo un punto. Y los reactantes de fase aguda, que es la presencia o ausencia, ¿no? PCR positivo, puntaje de 1. Si no está positivo, es solo 0. Entonces, en este caso, no estamos presentando, no hacemos el diagnóstico si es que hay erosiones, si es que hay osteopenia yuxarticular, si es que hay deformaciones. Simplemente, fíjense ustedes, que tu paciente tenga más de 10 articulaciones comprometidas, miren 5, pero voy a ser un poco más benevolente, que su paciente tenga una articulación inflamada, una nada más, una 3 dice, pequeña, ejemplo, la metacarpofalángica, unita inflamada. No es necesario que encuentres gravedad, solo uno, puntaje de 2. Por ahí le pides el anti-CCP, ¿sí? Que te salga título bajo, otros 2, van 4. Aquí que tenga más de 6 semanas, más de mes y medio, 5, y te salga tu PCR en 50, ya tienes el puntaje de 6. Mayor o igual a 6 y haces el diagnóstico de artritis reumatoide teniendo una articulación inflamada. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, esta es una forma de hacer el diagnóstico temprano. Entonces, un paciente que tiene dolor articular con sinovitis, le van a pedir BCG o PCR, le van a pedir anti-CCP o factor reumatoide y o factor reumatoide, le ven el tiempo de duración y están haciendo el diagnóstico inmediatamente. Una vez que ustedes hacen el diagnóstico, le hacen el score de actividad, el DAS28, que es el Disease Activities Score de 28 articulaciones, que aquí está en resumen en realidad. Para hacer el DAS28 se necesita tener el número de articulaciones dolorosas, tumefactas, que lo hacemos con el conteo articular. Vemos el BCG, la evaluación general del paciente, se coloca en el APP, es una formulita que lo pueden ubicar en esta página, o en realidad lo bajan por app, ustedes colocan número de articulaciones dolorosas, tumefactas, BCG y estado general del paciente y te sale el valor. Alta actividad mayor a 5.2, moderada actividad de 3.2, hasta menos 5.1, menor de 3.2, baja actividad, y remisión, es decir, después de un tiempo de tratamiento debe llegar a remisión clínica, que debe ser el DAS28 menos de 2.6. Factores de mal pronóstico que evalúas el mismo día de la cita. Si es una poliartritis de difícil control, es mal pronóstico. Si tiene erosiones tempranas, ¿a qué llamamos erosiones tempranas? Aquellas erosiones que se presentan antes del año de la enfermedad, ¿sí? Porque después del año es muy natural que aparezcan las erosiones. Entonces, antes del año, si yo le hago una ecografía, le encuentro erosiones y tiene un tiempo de duración de 6 meses y hay erosiones, es mal pronóstico. Tenemos que actuar rápidamente. Manifestaciones extraarticulares es mal pronóstico, nódulo reumatoide, vasculitis, neumopatía intersticial y todo lo que compromete extraarticular. Reactantes de inflamación persistentemente elevados, factor reumatoide positivo, pero título alto, es decir, más de 3 veces del valor normal superior. El valor límite es 14, sería 14 por 3, 42. Más de 42
de factor reumatoide ya es mal pronóstico. Anti-CCP también, el de anti-CCP límite es 20, más de 60 sería mal pronóstico. Y mal pronóstico también es cuando el medio socioeconómico y cultural es bajo en el paciente. El tratamiento, chicos. Tenemos medidas generales, tratamiento farmacológico, tratamiento de comorbilidades. Esto lo vamos a ver en el cursillo, pero vamos a hacer un repaso general. Y en las medidas generales le pedimos al paciente que deje de fumar, si es que fuma. Le pedimos que pierda peso, porque es malo el sobrepeso o la obesidad. Le pedimos que acuda al odontólogo al menos cada 6 meses para erradicar la porfiromona gingival. Debe tener una salud bucal totalmente buena. Le pedimos que haga ejercicio aeróbico para preservar la movilidad, el tono muscular, además nos evita la atrofia y previene las deformidades. Ahora, el reposo en este tipo de pacientes solo se debe dar cuando la enfermedad está activa, ¿sí? Cuando ya la enfermedad empieza a mejorar, no es bueno que estén inactivos. Entonces, evitar lo que es el reposo prolongado. Ahora, también se ha demostrado que ninguna dieta es eficaz para, es decir, curar o mejorar la artritis. Sin embargo, a todos los pacientes inmunológicos siempre les pedimos que lleven o consuman una dieta mediterránea. En cuanto al tratamiento farmacológico, existen 4 grupos fundamentales para el tratamiento. El primer grupo es los antiinflamatorios no esteroideos, la segunda línea, los glucocorticoides. El tercer grupo son los fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos. El cuarto, los fármacos modificadores de la enfermedad biológicos, y las otras son las moléculas o fármacos que inhiben la proteína quinasas como la YAC-quinasas. Entonces, inicialmente, esto es ya como historia. Antiguamente, el artritis reumatoide, cuando no existían los FAMES, los fármacos modificadores de la enfermedad, solo se utilizaba AINES y corticoides. Y existía inclusive esquemas como el esquema Cobra, el esquema Cobra Light. En el esquema Cobra, si ustedes se dan cuenta, utilizaban 60 miligramos de corticoide al día, con un descenso progresivo hasta que lleguen hasta 7.5 miligramos al día. ¿Sí? En el esquema Cobra Light ya son un poco más conservadores, ya no usan corticoides de 60 porque tenían muchos efectos secundarios. Empiezan a bajar la dosis a una dosis de 30 miligramos diarios con descenso progresivo hasta llegar a 7.5 miligramos en 9 semanas. ¿Sí? Sin embargo, el tratamiento del corticoide no sanaba a los pacientes. Podrían haber calmado el dolor a los pacientes, pero la enfermedad progresaba hasta la deformidad. ¿Sí? Entonces, el glucocorticoide actualmente es una terapia puente hasta llegar a un alivio rápido del dolor. Inicialmente, es más, yo actualmente no utilizo en algunos pacientes corticoides. Es más, hay otros que ya saben los efectos secundarios, ni quieren ni verlo en la receta. Entonces, me parece genial, ¿no? Porque ya son un poco más conscientes y están educados de que el corticoide les puede hacer daño. Pero sí nos sirve para bajar el dolor inicialmente. ¿Sí? No lo usemos crónicamente, sino como una terapia puente. Ahora, el tratamiento, la gold estándar son los fármacos modificadores sintéticos. A la cabeza, el metrotexato. El metrotexato es la gold estándar para el tratamiento de artritis reumatoide, seguida de leflunomida y sulfasalacina. En pacientes que tienen mal pronóstico desde el momento del diagnóstico, puedes iniciar la monoterapia o, en todo caso, terapia combinada con cualquiera de ellas, pero metrotexate a la cabeza. Generalmente usamos metrotexate más leflunomida desde el inicio, si es que tiene mal pronóstico. Si tiene buen pronóstico, solo uno de ellos. Y pasa los 3 meses, porque nosotros tenemos un objetivo con el paciente, que llegue en remisión. Pero para llegar a ese objetivo nosotros tenemos tiempos. El tiempo 0, al momento del diagnóstico, a los 3 meses y a los 6 meses. Si a los 3 meses tu paciente está estable, no haces ninguna modificación, sigues dándole lo que le iniciaste. Si a los 3 meses no mejora como tú quisieras,
ya le vas preparando para biológicos. Y al 6º mes, como máximo, tu paciente puede iniciar biológicos. Dentro de los biológicos están los anti-TNF alfas, está el etanercept, que es semanal, infliximab mensual, adalimumab mensual, certolizumab y golimumab. Están los anti-CD20 como el rituximab, están los inhibidores de la coestimulación de los linfocitos T como el abatacept, está el anticuerpo monoclonal dirigido contra la interleuquina 6, el tocilizumab, y la anaquirla, que es el antagonista del receptor de la interleuquina 1. Cualquiera de ellos podríamos usar. Y existe, la lista es muy larga de los biológicos, estos son los más importantes. Ahora, según el EULAR y el ACR, los factores de mal pronóstico, conforme vas evolucionando, vas evaluando a tu paciente, tienes que ver cómo va la actividad. Si la actividad es muy alta, más del 5.1, tiene mal pronóstico. El DAS28 es una forma de ver actividad de la enfermedad, pero también el SDAI es otra forma de ver la actividad de la enfermedad, ¿sí? Es el score de actividad de la enfermedad, pero es un score netamente clínico. Positividad del factor reumatoide, que ya lo hemos hablado, y desarrollo precoz de las alteraciones radiológicas. Y de la ACR, ahí nos agrega el índice de evaluación de actividad funcional, que es el HAC, que tu paciente tenga un HAC mayor o igual a 1, es mal pronóstico, que tenga compromiso sistémico, también el mal pronóstico. Positividad, esto lo hemos hablado del factor reumatoide y anti-CCP, el mal pronóstico y la existencia de erosiones. Entonces aquí, chicos, como un resumen, tenemos a las citoquinas inflamatorias, ¿sí? Que básicamente están activas en la artritis reumatoide, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, ¿sí? El linfocito T, que está activándose por estas moléculas, el B7, el CTLA4, que va a ir el abatacept, por ejemplo, a inhibir la coestimulación de estas moléculas. Aquí tenemos a la interleuquina 23, el ustekinumab es un anti-interleuquina 23, ¿sí? El secukinumab es un anti-interleuquina 17, que no está colocado acá, antes era este código, pero ahora ya tiene su nombre, el secukinumab, y el rituximab, que es un anti-CD20. Ahora, los que son más conocidos son los anti-TNF, que ahí dentro de ese grupo los volvemos a mencionar, el adalimumab, el certolizumab, el etanercept, el golimumab y el infliximab. Y el antiinterleuquina 1, la anaquirra, y el antiinterleuquina 6, el tocilizumab. Todos son los biológicos que actualmente utilizamos. Listo, chicos, hasta ahí tendrán alguna duda, alguna pregunta. Estos son los scores que no es necesario que se aprendan, ¿sí? Y como para cerrar el capítulo, algo muy importante, tu paciente en realidad no va a fallecer por artritis reumatoide. Puede generarle mucho dolor, incapacidad, deformidad, que le va a disminuir mucho su calidad de vida. Pero nosotros tenemos que evitarlo haciendo un diagnóstico temprano. Pero en el tiempo nosotros no solo vemos la parte articular, tenemos que estar viendo las comorbilidades, porque el paciente con artritis reumatoide no fallece por la artritis, sino fallece porque tiene un riesgo cardiovascular. Entonces, lo que necesitamos es evaluarle cada 3 meses o cada 6 meses su riesgo cardiovascular. Siempre le pedimos el perfil lipídico, hacemos una evaluación por cardiología para que todo esté correcto. ¿Sí? Porque en cualquier momento, por la misma inflamación, los pacientes pueden hacer un infarto de miocardio. ¿Ya? Entonces, tenemos que estar monitorizando su salud cardíaca. Otra comorbilidad que no lleva a un desenlace fatal, pero sí a disminuir la calidad de vida, es la osteoporosis. Uno, que la artritis reumatoide propiamente puede generar osteoporosis, y además que algunos pacientes usan corticoides, que los corticoides generan disminución de la mineralización ósea y por lo tanto osteoporosis. También hay que anualmente pedirle su densitometría ósea. Y la que les lleva generalmente a la muerte después del riesgo cardiovascular son las infecciones. Entonces hay que estar atentos de las infecciones en este tipo de pacientes. Esto es
algo que les coloqué para que, porque muchos de ustedes me dicen, doctora, ¿qué diferencias hay entre artrosis y artritis reumatoide? Ambos comprometen manos, ¿sí? Una de las diferencias que lo hemos estado viendo en esta semana y seguramente lo han visto en sus pacientes, que la artritis, como los he mencionado desde el inicio de clase, compromete manos, es cierto, pero básicamente metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. En cambio, la artrosis compromete interfalángicas proximales y también las distales. Las distales no compromete artritis reumatoide. Pero además existen otras diferencias. La artrosis es un daño de cartílago. La artritis reumatoide es un daño de membrana sinovial y posteriormente recién daña el cartílago y el hueso. En la artrosis hay rigidez y dolor como clínica. En la artritis reumatoide hay inflamación, hay derrame. En la artrosis empeora con el movimiento y en la artritis reumatoide empeora con el reposo porque es un dolor inflamatorio. ¿Ya? Aquí se presenta en mayores de 40 años, aquí en mayores de 20 años. En jóvenes entre 20 y 50 años, por lo general lo más frecuente, pero también hay artritis senil, no se olviden. Artritis reumatoide senil. Y aquí este otro cuadro que les hago los diagnósticos diferenciales porque es muy importante para que recuerden estos esquemas. Artrosis de manos afecta la primera carpo metacarpiana, ¿sí? El trapecio con el carpo, aquí. La interfalángica proximal y la distal, miren. La distal y la proximal afectan la artrosis de manos. Hay un tipo de artrosis erosiva que es mucho más severa que la artrosis simple, es erosiva y se nota inflamación, aumento de volumen de las articulaciones, mucho dolor y eritema, a lo cual nosotros llamamos artrosis erosiva porque realmente hay erosiones en esas articulaciones y avanza muy rápidamente y compromete básicamente interfalángicas proximales e interfalángicas distales. Y otra enfermedad que compromete articulaciones distales es la artritis psoriásica. ¿Sí? Y la artritis psoriásica o psoriática compromete también artritis en línea, la metacarpofalángica, la interfalángica proximal y la distal, produciendo dactilitis, que es la triada de la dactilitis, es la artritis, la osteitis y la inflamación de partes blandas. Ahora, en la artritis reumatoide, esta es la mano de un paciente con artritis reumatoide. Compromete muñeca, metacarpofalángicas y compromete interfalángicas proximales. Y existe otra enfermedad metabólica que se llama hemocromatosis, que es el depósito de hierro en las articulaciones, en la cual hay un acúmulo de hierro básicamente en las muñecas y en las metacarpofalángicas de la segunda a la quinta. ¿Sí? Hasta ahí los principales diagnósticos diferenciales de la artritis reumatoide y vayamos a las características radiológicas de sus diagnósticos diferenciales. Aquí tenemos en imagen A, ¿sí? Estrechamiento focal de esta parte, estrechamiento, acá hay un osteofito marginal, ¿sí? Un cuerpo osteocondral libre y esto es característico de una artrosis, ¿sí? Ahora, en la imagen B observamos erosiones aquí en el centro de la articulación, no sé si ven aquí, erosiones en el centro, ¿sí? Erosión subcondral. Entonces, esto se trata de una artrosis erosiva. Aquí en la radiografía de este huesito, si ustedes se dan cuenta, está más punteado, ¿sí? Eso significa que está más denso. Pero a la vez tiene osteofitos marginales, excrescencias óseas gigantes y además erosiones, ¿sí? Esto se trata de una articulación de un paciente con psoriasis, ¿sí? La densidad mineral ósea está aumentada, hay proliferación marginal, estos osteofitos, pero también puede haber pinzamiento, inclusive erosiones, ¿sí? Y esta otra radiografía, si ustedes ven, sí es de una paciente con artritis reumatoide, en la cual la articulación hay una erosión marginal aquí, otra erosión marginal, pero a la vez la densidad mineral ósea del hueso está disminuida, ¿sí? Entonces hay osteopenia y articular y erosiones marginales. Listo, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda?